Suele a veces hasta abandonar el tratamiento porque creen que le está haciendo daño y la verdad es que no es así. ¿Y Lo cuánto tiempo repetimos todo otra vez. Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Víctor Caseros, tu oncólogo radioterapeuta, ya me conoces. Pero hoy estoy muy acompañado con mi amiga y colega, la doctora Alma Vázquez de Vázquez, quien es hematóloga, oncóloga, y hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que te va a gustar mucho la plática que vamos a tener hoy. Realmente queremos hablar sobre este tema, el tema de linfomas, que es un tema muy actual, es del mes, hay un día especial para esta patología. Y hoy quiero presentártela y ojalá que podamos entre ella y yo aclarar todas tus dudas. Alma, bienvenida. Qué gusto. Gracias, doctor. Gracias por estarnos sintonizando y gracias por la invitación. Vamos a tratar de hablar un poquito de esta enfermedad que no es muy conocida para todos, pero aprovechando que este mes tenemos el Día del Linfoma, que cayó justo en nuestro Día de la Independencia, Correcto. el 15 de septiembre, Sí. vamos a aclararles un poco acerca de la enfermedad. Genial. Yo tengo un par de preguntas que a mí me interesan. ¿Por qué usted decidió ser hematóloga? ¿Qué le llamó la atención de la hematología? Cuéntame. Pues más que todo, en el internado todavía no me gustaba. Ok. Entonces así me llamaba la atención. Yo hice mi internado en el Hospital Rosales. Ok. Entonces veía ahí como los residentes de hematología, los staff de hematología llegaban a evaluar pacientes Claro. y cosas de hematología que todo el mundo, nadie se mete cuando ve un hemograma alterado, que las plaquetas y los glóbulos blancos han bajado. Interconsulta con hematología, nadie aporta una opinión. Claro. Entonces eso de que llegaran ellos a resolver y que solo ellos sabían hacerlo, eso ya me llamaba la atención a mí. Pero en el internado, pues uno no se ha decidido exactamente qué quiere ser. Claro. Ya después de finalizar el internado, me decidí por medicina interna. Ok. Y ya estando en medicina interna, pues ya tuve rotaciones en el servicio de hematología. Tuve pacientes de hematología a cargo mío, porque pues como quedan regados que no caben en el mismo servicio, ya quedan a cargo de uno y pues ahí se ve como el abordaje. Claro. Muchos casos así que tuve específicos, de algunos me acuerdo más o menos, de cómo el hematólogo llegó y aclaró el diagnóstico y pudieron mejorar esos pacientes. Entonces yo quería ser parte de eso. Ok. Así que por eso fue que me fui involucrando con lo de hematología. Bueno, la pregunta yo la hago y ustedes, amigos, se preguntarán, bueno, ¿por qué hablar de que por qué nos gusta la oncología o la hematología? Lo que pasa es que el linfoma es una enfermedad cada vez más actual. La verdad es que vemos muy pocos médicos preparados en este país y a nivel mundial realmente es una patología que está creciendo en frecuencia, en incidencia. Cada vez vemos más casos en gente más joven. Hay diferentes tipos de linfomas y luego lo hablaremos. Pero el punto es que la pregunta va orientada a que realmente el interés de sentir la inclinación por cuidar a estos pacientes nace de una genuina interés de quererlos atender y de empatizar con ellos. De querer ayudar, sí. Correcto. De querer ayudar. Y eso es algo que mucha gente todavía no sabe, que quién es el encargado de manejar el linfoma. Exacto. ¿Verdad? Porque cuando la gente escucha la palabra cáncer, todo el mundo va corriendo al oncólogo. Pero no, los oncólogos no ven todas las patologías. Nosotros, los hematólogos, nos encargamos de ver cáncer de la sangre. Correcto. Que puede afectar ganglios linfáticos, órganos linfáticos más bien, y médula ósea. En cambio, el oncólogo se dedica más a tumores sólidos. Esa es la gran diferencia. Correcto. Hay algunos oncólogos que sí manejan también cáncer de la sangre, porque ellos tuvieron un adiestramiento en esta área. Pero usualmente es el hematólogo el idóneo para manejar estas patologías. Sí, eso es súper importante porque de eso es lo que hablamos, que el verdadero interés y el dedicarse a una enfermedad nos hace más capaces, nos ayuda a entenderlo mejor, nos ayuda a conocer, digamos, mejor las opciones de tratamiento. El cáncer en la sangre es el linfoma, es la leucemia, ¿verdad? Es mieloma. El mieloma son cáncer en la sangre, pero hoy nos interesa propiamente el linfoma. Yo leí hace poco que el linfoma está alcanzando algunas patologías oncológicas tradicionales como el cáncer de recto, el cáncer de pulmón, está subiendo en frecuencia en países de primer mundo y en los nuestros también. Bueno, yo lo veo en la consulta.
¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre esto? Es muy frecuente. Fíjese que en nuestro país no llevamos muchas estadísticas, ¿verdad? Y lo que reporta la Globocan, que es de donde podemos tener datos un poquito más fidedignos, Ajá. no lo dividen mucho en no Hodgkin ni Hodgkin, sino que así linfomas en general. Pero es aproximadamente el 4% de todos los cánceres. Okay. O sea, sí es un dato relevante. Importante. Es un dato claro, relevante. 4% y es en mucho. jóvenes es de los más frecuentes, porque, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es de los que más se diagnostican en adolescentes entre 15 a 20 años. Es una enfermedad muy, muy común en jóvenes. Y en la gente mayor es el linfoma no Hodgkin, claro. Es más el no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, ya hablando de la subdivisión que se divide en Hodgkin y no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin tiene 2 picos, entre 15 a 39 años, pero más que todo de 15 a 19, y el otro pico arriba de los 65 años. En cambio, el no Hodgkin es más de la gente mayor. Correcto. No todos es así, ¿verdad? Eso es como las generalidades, pero tenemos, por ejemplo, linfomas que se asocian a infecciones que pueden darse en gente Virales, joven. pero infecciones por virus. No solo virus, también tenemos el Helicobacter pylori. Ah, correcto. Que hoy todo mundo quiere hacerse el test para ver si tiene Helicobacter pylori, y está bien, porque el Helicobacter pylori se asocia al linfoma gástrico. Claro. Entonces, podemos tener una infección ahí que probablemente no nos da muchos síntomas y con los años nos puede dar linfoma. Sí, entonces eso es sí es importante que la gente conozca de esto para que si se puede hacer el tamizaje, lo hagamos temprano. Claro. Hablando un poco de qué se siente cuando una persona tiene linfoma, es importante que ustedes sepan, amigos, que el linfoma es una enfermedad sistémica. Empecemos por ahí. Es una enfermedad que va a tener manifestaciones en todo el cuerpo, por decirlo de cierta forma. ¿Cuáles van a ser? Va a haber pérdida de peso. Como una pérdida de peso que no explico yo ni porque hago dieta ni porque hago mucho ejercicio. No, es una pérdida de peso que de repente comenzamos a notar a pesar de que consumimos la misma cantidad de alimentos, a pesar de que tenemos la misma rutina. Comenzamos a ver que la ropa se nos va quedando como más floja, ¿verdad? Otro síntoma importante es la fiebre. ¿Cómo es la fiebre? La fiebre es en la tarde, ¿verdad? Es una fiebre distinta. Usualmente es a predominio nocturno, pero estos síntomas que se les llama síntomas B no siempre están presentes, ¿verdad? Son 3. La pérdida de peso que ya mencionaba, la fiebre intermitente y a predominio nocturno, y la diaforesis. Diaforesis significa sudoración excesiva. Esos 3 síntomas pueden acompañarse del linfoma, pero hay pacientes, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin, que pueden cursar totalmente asintomáticos y la única manifestación que van a tener es un ganglio inflamado. Puede ser que tengan un ganglio inflamado en el cuello y que adentro, en su tórax, en la parte que se llama mediastino, o en el abdomen. O en el abdomen. La verdad es que tenemos tejido linfático en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero el Hodgkin usualmente se manifiesta por una masa en el mediastino de tamaño voluminoso. Correcto. Enorme, ¿verdad? Que solo lo vemos a través de una tomografía o de un estudio que se llama PET scan. Entonces, estos linfomas, dependiendo del tamaño, usualmente reciben quimioterapia más radioterapia, ¿verdad? Al final del tratamiento, o bueno, desde que se cataloga en base a varios criterios, tanto del compromiso de la médula ósea, alteraciones en el hemograma, los síntomas que tenga el paciente o el tamaño del tumor, se decide si tiene bajo riesgo o alto riesgo, y en base a eso se decide cuántos ciclos de quimioterapia se le van a administrar y luego si va a requerir radioterapia o no. Correcto, eso es bien importante. A veces los ganglios en el cuello son ganglios que ni siquiera duelen, solo crecen. El paciente dice, mire, me sentí algo aquí, ¿verdad? Generalmente los niños adolescentes pueden tener ganglios por un montón de razones. Infecciones en la garganta, pero esos ganglios generalmente sí duelen. Ganglios en el cuello o en las axilas. Pero los ganglios del linfoma no duelen generalmente y pueden crecer muy rápido. Son ganglios grandes, de repente el cuello se ve enorme. Ahora, es importante entender cómo nosotros los médicos, los oncólogos y los hematólogos llegaremos al diagnóstico, cómo llegamos a entender que lo que este paciente tiene es un linfoma. Primero, el examen físico en la consulta. Básico, ir a consultar y no automedicarse nunca. Lo hemos dicho cuántas veces en tantas entrevistas o en conversaciones con nuestros pacientes. Lo primero es no automedicarse, sino mejor consultar.
hay una serie de exámenes. ¿Cómo son los primeros exámenes que se le dejan a estos pacientes? Si el paciente llega porque tiene una masa nueva, un ganglio pequeñito, lo primero que hacemos es examinarlo, ya lo mencionaba usted, ver cuánto tiempo de evolución tiene este ganglio, porque si tiene un par de semanas y se asocia que tuvo síntomas gripales, que se puso una vacuna, por ejemplo la vacuna del COVID, a muchas mujeres les daba adenopatías axilares, y iban asustadas a consultar porque pensaban que era cáncer de mama, pero eran adenopatías inflamadas por la vacunación, ¿verdad? Porque acordémonos que la vacuna es derivada del virus. Y así sucede con varias vacunas y varias infecciones. Pero si el paciente llega ya con una nueva tumoración en el cuello, entonces lo examinamos, le dejamos primero exámenes básicos, un hemograma para ver si tiene anemia. En algunos casos pueden empezar ya con anemia si ya empezaron a perder peso. Lactato deshidrogenasa, que es un examen que no, es como de multiplicación celular. Esos son exámenes de sangre. Exámenes de sangre, claro. Una creatinina para ver la función de transaminasas para ver la función hepática, ácido úrico, esto me indica si hay mucha lisis tumoral, que se refiere como a multiplicación y destrucción celular de estas células tumorales. También investigamos infecciones virales porque, por ejemplo, el VIH se puede asociar a algunos tipos de linfoma. Correcto. Y el tratamiento puede variar en pacientes con VIH y pacientes que no tienen. Entonces, el VIH es mandatorio que a todos los pacientes con sospecha de linfoma se los dejamos. También les dejamos serología para hepatitis B y C, y esto porque tiene que ver con el tratamiento. Uno de los medicamentos que utilizamos muy comúnmente en el linfoma no Hodgkin, que es el rituximab, puede reactivar el virus de hepatitis, entonces por eso se los dejamos. Y ya para investigar si se trata de linfoma o no, pues lo mandatorio es la biopsia, ¿verdad? Es muy común a veces que los pacientes se tardan en llegar al hematólogo porque llegaron primero con un médico que les dijo hay que hacerse un CAF. Ajá. Eso es totalmente equivocado. El CAF lo único que me va a decir es si es maligno o no. Pero si yo ya sé que el paciente tiene síntomas B, que la masa tiene varios meses y que va creciendo mucho de tamaño, que está dura, tiene clínicamente características de malignidad, no tengo que hacerlo perder el tiempo mandándole un CAF. Lo que tengo que mandar es una biopsia. Si es posible, quitar el ganglio completo, ¿verdad? Pero si son masas muy grandes y yo no sé bien si se trata de un linfoma o una metástasis de un sarcoma o de un adenocarcinoma, entonces es importante tomar una porción nada más del tejido para mandarlo a biopsia y luego del reporte del patólogo decidir si le quito la pieza completa o solo con la biopsia y luego el tratamiento, ¿verdad? Correcto. Porque eso pasa a veces que si son linfomas, si son muy grandes, más que le causamos deformidad al paciente. Sí. Si le quitamos una masa enorme de aquí, le quitamos una parte de la mandíbula, entonces ya queda para siempre deforme de su rostro o del área que se le manipule. Y eso, pues, es deleterio para la calidad de vida del paciente, más si son pacientes jóvenes, ¿verdad? Entonces, no, si se puede hacerlo menos invasivo, mejor. Siempre es importante una biopsia. Correcto, la biopsia al final termina siendo lo que sella el diagnóstico, lo que nos dice qué tipo de linfoma es. El patólogo nos informará el tipo de células que ve y podremos clasificarlo. Es importante saber de dónde vamos a tomar esa biopsia. Junto con todos los exámenes que mencionaba la doctora Vázquez, hay una serie de estudios de imagen que se dejan también para que tengamos idea de cuánta enfermedad el paciente tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos estar viendo un ganglio aquí, o axilar, por ejemplo, pero puede ser que el paciente tenga más enfermedad. Ahí los estudios que se suelen dejar y que se suelen indicar, y nuevamente tienen que indicárselo su médico, son ultrasonido, tomografía, puede ser resonancia magnética y últimamente en nuestro país el PET scan, que son, digamos, los estudios base que nos van a dar información de cuántos ganglios o cuánta enfermedad tumoral el paciente tiene en el cuello, en el mediastino, en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo. Eso es bien importante porque entonces sabremos dónde tomar esa biopsia que mencionaba. De dónde tomarla y también eso nos indica como el pronóstico del paciente. Etapa clínica. No es lo mismo tener un linfoma localizado, una sola masa, que tener múltiples masas, ¿verdad? Y no es lo mismo una masa pequeña
que una masa de 12 centímetros, No, ¿verdad? no O es sea, lo mismo. no es lo mismo, el tratamiento varía. Sin duda, sin duda. Es diferente, ¿verdad? Entre todas las cosas que estamos conversando, no olvides que vamos a dejar nuestros correos y nuestros contactos aparecerán aquí para que tú puedas enviarnos tus preguntas y nosotros poderte contestar directamente. En relación a otras cosas como el tratamiento, por ejemplo, que vamos a hablar a continuación. Una cosa es hacer el diagnóstico, es digamos la primera parte. Es el tiempo, digamos, en donde hay más temor porque estamos como tratando de entender en qué momento de la enfermedad el paciente está. Pero una vez que nosotros lo sabemos, pasamos al tratamiento. El tratamiento suele ser multidisciplinario, generalmente participa el hematólogo y el radiooncólogo y muchas veces el cirujano también. Sí, el ¿Cierto? cirujano siempre, si a nosotros nos llega un paciente con sospecha de linfoma, pero no tiene diagnóstico, se lo mandamos al cirujano oncólogo para que nos haga la biopsia, ¿verdad? Idealmente el cirujano oncólogo es el que tiene mejor adiestramiento para saber cómo biopsiar, dependiendo de la localización, de dónde tomar la biopsia, qué tan grande debe ser la biopsia y lo menos invasivo para el paciente, ¿verdad? Cuando ya el cirujano manda la biopsia al patólogo, el patólogo le hace unas tinciones especiales que se llaman inmunohistoquímica, que esto es bien importante porque sin inmunohistoquímica no podemos asegurar el tipo de linfoma. Y del subtipo de linfoma depende el tratamiento y el pronóstico. No solo porque diga infiltrado por linfocitos, que parece linfoma, es diagnóstico de linfoma. Correcto. No es así. Siempre se tiene que hacer la inmunohistoquímica. Eso lo hace el patólogo. Eso y lo hace hace el patólogo. al corte de la biopsia. Es decir, no es un examen extra que le van a hacer, que te van a hacer a ti o le van a hacer a ustedes en la sangre. No. A la misma muestra que el médico ya tomó en la biopsia, el patólogo la procesa y la inmunohistoquímica es reactivos especiales que se le ponen a la pieza de patología o al corte de tejido para ayudar a entender qué tipo de célula es. Como traducir la imagen, como aclarar una imagen, como darle foco a una imagen. Así más o menos debemos entender la inmunohistoquímica. Nos esclarece el tipo de célula y ya podemos saber qué tipo de enfermedad es, qué tipo de linfoma y así el tratamiento. El patólogo tiene una función bien importante porque de él depende de lo que le demos nosotros. O sea, nosotros interpretamos también los marcadores que ellos reportan, pero de su conclusión depende mucho el tratamiento que el médico le vaya a dar, que el hematólogo le vaya a dar. Bien. Otra cosa importante es que a veces no debutan con ganglios. No inicia la enfermedad con ganglios. No inician así. Hay pacientes que pueden iniciar con anemia hemolítica, por ejemplo. Solo con anemia hemolítica. Que la anemia hemolítica es un tipo de anemia en la que el cuerpo destruye los glóbulos rojos. Y estos pacientes usualmente tienen esplenomegalia, o sea, aumento del tamaño del vaso. Entonces, si les enviamos una tomografía a estos pacientes y vemos que solamente tienen esplenomegalia y son anemias hemolíticas que no mejoran rápidamente con el tratamiento habitual, es mandatorio hacerles médula ósea. Correcto. Aspirado y biopsia de médula ósea. Entonces ahí mandamos una muestra especial que se llama citometría de flujo y en base a todos estos resultados ya hemos tenido casos de linfomas de la médula ósea que comprometen vaso también y que estaban acompañados de anemia hemolítica. En general el tratamiento inicia con la quimio, ¿no? La secuencia de tratamiento, es decir, en qué orden van los tratamientos que se le hacen a un paciente, se deciden justo cuando se tiene toda esta información. Antes es muy difícil y muy arriesgado tomar decisiones sin toda la información necesaria, porque cuando comenzamos a omitir pasos es cuando comenzamos a cometer errores. Generalmente la gran mayoría iniciará por quimioterapia, ¿cierto? Sí, pero no todos. Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin se dividen en los linfomas de bajo grado y los de alto grado. De los de bajo grado tenemos, por ejemplo, el linfoma folicular y el linfoma de células pequeñas, que también se le llama leucemia linfocítica crónica. Es el mismo. Estos dos, si no tienen síntomas, si no tienen masas grandes, si no tienen anemia, plaquetas muy bajas o linfocitos considerablemente elevados, no se les da tratamiento. Hay criterios ya para te dejan decidir. En vigilancia. Se dejan en vigilancia un tiempo. Es un tratamiento que se llama vigilancia. Es un tratamiento expectante. O sea, no es que se les dé el alta y que no regresen nunca más, sino que tienen que estar en control con su hematólogo para
decidir en qué momento va a ser el idóneo para empezar el Generalmente tratamiento. son gente mayor, ¿verdad? 60, Sí. 70 años. Son personas mayores. Y de esto Generalmente. también depende el tratamiento, porque Correcto. no es lo mismo un paciente de 40 años que no padezca de nada a un paciente, por ejemplo, de 65 años que sea obeso, diabético, hipertenso, que haya tenido 2 infartos, que sea tabaquista. Todos esos factores le comprometen más a que se pueda complicar durante la quimioterapia. En base a todos esos factores, nosotros decidimos qué quimioterapia administrar. O sea, no es solo de que voy a leer la guía, así ya como esto dice aquí, esto le voy a poner. No, ¿verdad? O sea, aquí depende mucho de lo que uno tenga como experiencia de sus pacientes anteriores. Correcto. ¿Verdad? No es lo mismo por edades. Pero en general, cuando estamos hablando de un paciente estándar, digamos un paciente adolescente o adulto joven con un linfoma, ¿cuáles, digamos, los primeros actos de tratamiento que se hacen con ese paciente? ¿Cuáles serían? Siempre se les administra quimioterapia, ¿verdad? Y desde que decidimos el score pronóstico del paciente, se decide si va a requerir radioterapia o no. Pero si es un paciente que ya le toca quimioterapia joven, se le inicia y usualmente las quimioterapias son cada 3 a 4 semanas, dependiendo del esquema que se elija, ¿verdad? Entre esas semanas, lo habitual es que el paciente regrese al hematólogo en varias ocasiones, porque hay que ver si las defensas bajaron mucho, si hay que transfundirlo después de la quimioterapia, si le dio alguna infección. Cuidados generales, ¿no? Sí, porque muchas personas piensan que van a sentir las molestias en el momento en que se les está administrando el medicamento, Sí. pero no es así. La quimioterapia pasa haciendo efecto en el cuerpo más o menos 3 a 4 semanas, entonces por eso es que las quimios se ponen en ese periodo, entre 3 a 4 semanas, dependiendo de qué tan intenso sea el esquema. Sí. Pero el esquema más habitual, por ejemplo, que ponemos en el linfoma no-Hodgkin es cada 21 días. ¿Y son 4 a 6 ciclos? Sí, dependiendo del estadio. El estadio es como qué tan comprometido está el paciente en el estudio de imagen. No es lo mismo, por ejemplo, en el cáncer de mama, que la gente siempre nos pregunta, ¿y qué tan avanzado estaba mi linfoma? ¿Verdad? Esto depende de la localización, pero puede ser un estadio 4. Estadio 4 significa que ya se sale de los ganglios y que puede comprometer la médula ósea o un órgano no linfático. Esos son los estadios 4, son más avanzados, pero aún así pueden llegar a curarse. No porque es estadio 4 sea ya un estadio terminal, ¿verdad? Correcto. No es lo mismo metástasis que la diseminación del linfoma. Nosotros en cáncer de la sangre no utilizamos ese término de metástasis. Correcto, más bien progresión, ¿no? Más bien progresión. Correcto, sí. aunque sea inmediata o con los años, es siempre progresión de la enfermedad. Progresión es más que todo si usted no ha terminado de darle tratamiento o le acaba de terminar de dar el tratamiento y ya ha regresado, ¿verdad? O ya está avanzando. De progresión y recaída. Y recaída es cuando ya ha pasado por lo menos un año. Más o menos el mismo lenguaje en leucemias, ¿no? Similar. Sí, ajá. Que es muy característico del cáncer en la sangre, parecido. como mencionaba. Ajá, es siempre asociado a los linfocitos, más que todo, ¿verdad? Que las leucemias, por ejemplo, las linfoblásticas pueden haber de células B, de células T, y de las células B hay una gran subdivisión. Sí. Una leucemia sí es una enfermedad mucho más complicada. Sí. Ahora, qué importante es la correcta selección de los medicamentos que se van a utilizar. Cada esquema o ciclo de quimioterapia lleva cierta combinación de medicamentos. Todos tienen su propio objetivo, ¿no? Y la combinación, cuando se hace, tiene objetivos a cumplir. Esto anticipándonos a lo que después será radioterapia cuando está indicada. Pero los objetivos de la quimioterapia inicialmente son muy importantes y la combinación de los fármacos que se hace tiene objetivos muy claros, ¿no? Sí, por eso es importante saber bien qué antecedentes tiene el paciente, porque hay quimioterapias que le pueden exacerbar más una neuropatía diabética, por ejemplo. Hay quimioterapias que pueden causar daño del corazón, cardiotoxicidad. Entonces, por eso también les dejamos un ecocardiograma antes de iniciar el tratamiento, porque sí pueden haber complicaciones cardíacas. Sí, y es normal que la gente tenga miedo a todo esto. Es normal cuando a nadie le han puesto un tratamiento para el cáncer, es normal que la gente tenga dudas. ¿Por qué tantos medicamentos? ¿Por qué tan seguido, no? Ajá. Y sobre todo cuando de repente aparece un efecto secundario, que es normal que aparezca, de repente la anemia, por ejemplo, o que las plaquetas están muy bajas.
la gente suele a veces hasta abandonar el tratamiento porque creen que le está haciendo daño y la verdad es que no es así. Que se les está haciendo más perjudicial que beneficio. Correcto, porque esto puede suceder. De repente sí, un hay paciente... pacientes que no aceptan. Ajá. Yo tuve una vez una paciente que no quería aceptar el tratamiento para leucemia porque se le iba a caer el pelo. Ok. Ajá, Bueno, o sea, la caída del cabello es un pues, tema sí, recurrente eso- en cada paciente oncológico y lo entendemos, pero el cabello vuelve a salir. El vuelve cabello- a salir, sí. pero acuérdese que para uno de mujer quizás esas cosas son Sí. como más importantes. Pero Más ya impactante, hablando, ¿no? Sí, sí. sí, hablando ya con ella detenidamente, explicándole bien de la enfermedad, pues al final aceptó. Pero Sí. ella no quería por eso. No Ujú. era porque le tuviera miedo a la quimioterapia, era porque se le iba a caer el pelo. A mí me pasó que una paciente quería abandonar el tratamiento porque literalmente me dijo, a mí me están envenenando. Y nada que ver. No se trata de venenos. No, nada que ver. Pero eso es lo que ella, en su mente, es lo que, digamos, la conclusión a la que ella había llegado. No, nada que ver. No se trata de envenenar a nadie, no se trata de intoxicar a nadie con medicamentos. Y lo otro es que la gente cuando escucha tengo cáncer, ya lo hacen como sinónimo de muerte. Lo asocian con Y morir. no es así, Correcto. ¿verdad? Muchos cánceres pueden tener buen pronóstico. Los linfomas de Hodgkin, por ejemplo, pueden llegar a curarse. Sí. Los no Hodgkin, dependiendo del subtipo. Pero aún así hay algunos que pueden llegar a Pueden curarse. tener sobrevida larga, eso es importante. Sí. Una correcta selección de tratamientos garantiza que el paciente va a tener una sobrevida con calidad de vida lo más larga posible. Es parte, digamos, de los objetivos que nosotros nos planteamos desde el principio. Cuando usted refiere al paciente con el radiooncólogo, ¿qué piensa ya o qué le dice al paciente en su, digamos, consulta de referencia, digámoslo así? ¿Cuál es la interacción cuando ya pasó la quimio y usted le dice, ok, lo voy a referir con el radiooncólogo? Usualmente los mandamos desde antes, para que el radiooncólogo lo conozca desde antes de iniciar el tratamiento Ok. y así sepa cómo está la enfermedad. Sí. Pero si por algún motivo no llegó antes y llega hasta después, pues le decimos que vamos a necesitar complementar el tratamiento con radioterapia, ¿verdad? Ujú. O sea, no se puede quedar solo con quimioterapia porque ya existen estudios a nivel mundial de que hay subtipos de linfoma que si no se les da radioterapia recaen bien rápido. Sí. Entonces necesitan la radioterapia. Correcto. La gente a veces se pone un poco renuente porque cuando terminaron la quimio ya no tiene nada. Entonces dicen, ¿y para qué voy a ir a Exacto. radioterapia? Pero no es así, eso se decide desde el principio. No se Correcto. decide al final, se decide desde el principio. Exacto, hay una diversidad de formas en que el paciente puede responder al tratamiento. Muchas veces el paciente solo con la quimio, los tumores que tenía ya no se identifican ni clínicamente ni con los nuevos exámenes de imagen que se hacen. Entonces, la verdad es que es algo muy bueno que el paciente evolucione de esa forma. Es decir, que si yo empecé mi enfermedad con muchos ganglios en muchas partes del cuerpo y luego que el hematólogo termina los esquemas de quimioterapia, yo ya no tengo nada, la verdad es que es algo muy bueno. La enfermedad está respondiendo muy bien. Pero como dice usted, no es suficiente. Muchas veces hay que consolidar el tratamiento localmente. Ahora, esto es bien importante. Yo mencionaba los objetivos de los tratamientos. La quimio es el uso de medicamentos que van directo al torrente sanguíneo, ¿verdad? Quiere decir que estos medicamentos van a distribuirse de manera homogénea en todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. La radioterapia no es así. La radioterapia solo trata áreas específicas del cuerpo. Sitios donde el tumor era muy grande o por la etapa clínica hay que consolidar los ganglios donde originalmente la enfermedad estuvo. Hay diferentes criterios para seleccionar a un paciente que es o no candidato a radioterapia, pero cada vez que lo aplicamos, el objetivo es consolidar áreas de enfermedad que originalmente estuvieron enfermas. Nunca tratamos ganglios que no estuvieron enfermos. Casi siempre tratamos los ganglios enfermos, donde estén en el cuerpo, en el mediastino, en el cuello, donde hayan aparecido. Pero es importante que ustedes entiendan, amigos, que lo que la doctora Vázquez hace y lo que yo hago tienen objetivos distintos y van en secuencias distintas del tiempo de su tratamiento. Cuando yo radio a un paciente, estoy tratando de que las células
que ya no las logro ver en tomografías ni en estudios, pero que yo sé que están como escondidas adentro de los ganglios, se erradiquen completamente. De tal forma de que esa enfermedad tenga mejor opciones de ya no regresar, que ese paciente precisamente ya no tenga ni progresión, ni falla o recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento de radioterapia es distinto a la quimioterapia, son objetivos distintos. Yo lo hago con un equipo de radiación que se llama acelerador lineal, debe tener una tecnología avanzada, debe tener intensidad modulada de dosis, que es modular la radiación para radiar nada más las áreas enfermas y no radiar las áreas que no están enfermas, cuidando los tejidos del paciente. La quimioterapia es cada 21 días en general. Cada 21 cada a 28. La radioterapia no, es en días continuos, una vez que empezamos hasta que terminamos. Generalmente son 3, 4 y muy rara vez hasta 5 semanas, muy rara vez. En general son 3 a 4 semanas de tratamiento que se dan todos los días. Una pequeña cantidad de radiación todos los días, de lunes a viernes, y se descansa sábado y domingo. El paciente se recuesta en la máquina, yo diseño el tratamiento en una tomografía que ya le hice, le enseño al acelerador lineal, a la máquina, qué zona radiar y qué no radiar, y el tratamiento se aplica todos los días. Una pequeña dosis de radiación puede tardar de 5 a 10 minutos todos los días, es muy rápido. La quimio en la aplicación tarda más, ¿no? ¿Cuánto puede tardar en una aplicación? La primera quimio para el linfoma no Hodgkin usualmente se tarda unas 9 o 10 horas. Y a veces para mayor seguridad se deja al paciente ingresado. Hospitalizado, ¿no? Sí, para vigilarlo. Para vigilarlo y vigilar efectos secundarios de los medicamentos. Correcto. La radioterapia no es así. La radioterapia es muy rápida. Es una sesión de minutos todos los días. No tiene los mismos efectos secundarios que la quimio. Generalmente tiene que ver con irritación de algunas partes de la piel o irritación de un músculo. De repente puede dar alguna sensibilidad, pero el tratamiento de radioterapia en general es muy seguro. Recuerden, se debe hacer con alta tecnología, aceleradores lineales que cumplan todos los criterios tecnológicos necesarios para que ustedes en la hora de su tratamiento estén seguros. Hablemos brevemente del pronóstico. Amigos, todas las enfermedades son delicadas, y necesitan tratamiento. Pero afortunadamente el linfoma es una enfermedad tratable. Se puede llegar a curar, sí, se puede llegar a curar, pero todo eso depende de que se consulte a tiempo, de qué tan diseminada estaba la enfermedad, que si respondió o no a los primeros ciclos, de todo esto va a depender. Y también del performance del paciente, o sea, de su estatus, de cómo estado esté, general, de su estado general. Sí. Sí, de repente si alguien tiene otras enfermedades muy graves como diabetes o hipertensión o problemas cardíacos, se puede complicar de otras cosas. Ahora, sí, ya nos ha pasado que los pacientes terminan complicándose de una infección, una neumonía. O tienen anemia por otra causa, ¿no? A veces los pacientes son desnutridos, no se nutren bien o tienen otras enfermedades hematológicas. Otras enfermedades al mismo tiempo. Sí, correcto, que puede suceder. Que ya tienen nefropatía diabética, por ejemplo, y por eso tengan anemia, por eso tengan polineuropatía, por eso tengan ya creatinina elevada. Sí. O sea, son cosas. Pero el mensaje que tanto la doctora Vázquez como yo queremos dejar es que siempre se pueden lograr muchas cosas y es bueno dejarse en manos de expertos para que el tratamiento esté bien vigilado. No puede ser cualquier médico el que haga su tratamiento, tiene que ser médicos con el entrenamiento correcto. A veces el cáncer, como el linfoma o el cáncer en la sangre, lamentablemente está en una etapa en donde ya no es curable completamente, pero se puede controlar por mucho tiempo y podemos llegar a como cierto grado de cronicidad, ¿no? De mantenerlo estable por mucho tiempo con calidad de vida. Al final la vida es para vivirla, ya sea un día o 20 días o un año o 10 años. Cada día cuenta y lo importante es vivirlo con calidad de vida, participando en el trabajo, la familia, con los seres amados, etc. Pero este mensaje es bien importante, ¿no? Yo creo que la gente lo tiene que entender. Consultar a tiempo, ¿verdad? No automedicarse. Ahora con esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, muchas personas creen que ya resolvieron su problema solo investigando. Porque van a Google. Ajá, pero
no, la consulta médica todavía no ha sido sustituida por la inteligencia artificial. No. Yo creo que no vamos a llegar a eso. Ojalá que no. Sí, no, difícilmente. Tiene que ver no solo con que alguien me dé respuestas, sino cómo me da esas respuestas. Sí. También tiene que ver con la empatía. Ajá. Y la verdad es que a nosotros nos apasiona cuidar pacientes oncológicos. Es nuestro trabajo, lo hacemos con muy buen ánimo y alegría todos los días. Un nuevo día es una nueva oportunidad para servir, siempre lo digo yo. Y esto es importante, este mensaje final que quede con ustedes. Yo creo que hemos cubierto muy bien este tema, que espero que haya aclarado las preguntas que ustedes tienen. No olviden, les dejaremos los contactos tanto de la doctora Vázquez como el mío, para que envíen sus preguntas directamente y con muchísimo gusto estaremos felices de contestarlas, ¿verdad? Pueden escribir o llamar a los números que se dejan aquí en la pantalla. Pero gracias, Almita, por estar aquí conmigo y participar en este tema. Es un placer. Gracias, sí. Y un saludo a ustedes. Tanto la doctora Vázquez como el doctor Caseros los saluda y espero que esto sea una información que sea útil para ustedes. Hasta la próxima.